En este video vamos a analizar los primeros elementos básicos, digamos, de cualquier modelo de simulación. Y particularmente estos elementos son importantes porque en realidad ningún modelo puede no tenerlos, ¿ok? ¿Por qué? Porque son los elementos que crean entidades y que destruyen entidades. Es necesario para cualquier modelo de simulación eliminar las entidades que crean, una vez obviamente que han pasado por el proceso que corresponde. Em, y eso es porque, de lo contrario, muchas medidas de desempeño de los sistemas tienen que ver precisamente con el tiempo de flujo de esta entidad desde que llega al sistema, que es cuando es creado, hasta que sale del sistema. Entonces, si no lo destruyo al salir, en el fondo, ¿cierto? No puedo marcar ese tiempo de flujo, por ejemplo, a través del sistema, ni calcular las estadísticas que son relevantes. Por lo tanto, ¿cierto? Es necesario esa destrucción a la salida, ¿cierto? Que en realidad es lo que en la teoría de Cola se llama, por una parte, el proceso de nacimiento, cuando las entidades son creadas, y el proceso de muerte, cuando las entidades, ¿cierto? Se van del sistema. Entre estas dos, digamos, estos dos eventos, ¿cierto? Está todo el procesamiento que el sistema puede hacer y que aquí sí vamos a representar a través de un proceso, un pequeño proceso, pero sobre todo, ¿cierto? A nosotros nos interesa trabajar en la creación de entidades y en su destrucción. Para ello, partimos en este caso, ¿cierto? Con un modelo en blanco y necesitamos ir a la pestaña de procesos básicos, ¿cierto? La que dice Basic Process. Y ahí arriba, fíjense, los tres primeros elementos son los elementos que más se ocupan, de hecho. El create, dispose y process. Create es el elemento que crea entidades. Dispose es el elemento que las elimina. Y process en realidad es genéricamente un proceso, digamos, por el cual las entidades van a ocurrir. Hay otra clase de elementos que en cierto sentido funcionan como similares a procesos, ¿cierto? Que tienen funciones específicas, pero el más genérico es este, procesos. Vamos a entrar un poco más adelante en otro video a explicar en particular el tema este del proceso, porque en realidad tiene varias configuraciones y detalles que vale la pena considerar y obviamente conocer, pero por el momento lo vamos a ocupar con la forma por defecto que trae, ¿de acuerdo? Aquí lo que nos interesa son los otros dos elementos. Entonces, para crear un modelo, ¿cierto? Yo lo que hago aquí es pinchar el elemento que necesito y arrastrarlo acá, ¿cierto? A la zona de donde voy a escribir, digamos, mi modelo. Vamos a reducir esto para que quede de un tamaño que se pueda ver mejor. Create, ¿cierto? Es el elemento, como decía, que crea las entidades. Y en este caso, por defecto, cuando voy creando, digamos, o voy utilizando estos creates, Arena por defecto siempre les va dando un número correlativo. Si yo, por ejemplo, tomo otro create, fíjense, lo llama create 2 porque el anterior era el 1. Y les va dando ciertos números consecutivos porque, ¿cierto? Yo podría requerir varios create y vamos a ver por qué. Por el momento trabajemos con eso. Esa etiqueta create 1 puede ser editada, ¿ok? Esto perfectamente puede cambiarse y vamos a ver, ¿cierto? Adentro dónde se cambia. Pero por el momento, ¿cierto? Me interesa que hagamos lo siguiente. Arrastremos el proceso acá también, ¿cierto? Lo colocamos ahí y arrastramos un dispose aquí para completar nuestro mini sistema. Las conexiones entre un elemento y otro pueden ser automáticas, dependiendo, ¿cierto? Si yo tengo algo seleccionado cuando arrastro un elemento nuevo. Y si no, se puede hacer de la siguiente manera manual con este elemento que está arriba, Connect. Ustedes lo pinchan y, ¿cierto? Ahí va a conectar donde yo le digo. Ahora, Connect siempre conecta salidas con entradas necesariamente. Por ejemplo, este punto de aquí, que si ustedes lo amplían, ¿cierto? Van a ver un triangulito muy pequeñito, es una salida. Todos los elementos que tienen salidas tienen estos pequeños triangulitos ahí donde uno puede hacer la conexión.
Y las llegadas son cuadrados, ¿cierto? Pequeños cuadraditos que están, ¿cierto? En distintas partes, lógicamente, el elemento. No necesariamente, ¿cierto? Obedecen a esta lógica que se ve aquí, pero son puntos, si digamos cuadrados, las entradas y ahí es donde tengo que conectar. Entonces siempre será salida con entrada, una conexión a la vez. Si el software no permite conectar entradas con entradas ni salidas con salidas, ¿cierto? No, eso no lo permite, así que aunque ustedes intentaran, no les va a marcar, ¿cierto? La posibilidad de conexión como aquí lo hizo, si se fijaron cuando yo, voy a borrar eso para hacerlo, no. Cuando yo use el conector, al ponerme aquí de frente, fíjense, lo marca. Y aquí también lo marca. Y me dice eso, en el fondo me dice que efectivamente puedo hacer esa conexión. Ya, cualquier elemento que ustedes vayan pinchando dentro del modelo, si se fijan acá abajo va cambiando lo que me presenta esta ventana, que es como una ventana de exploración. Esta ventana de exploración tiene muchos de los parámetros, digamos, que yo puedo modificar de un elemento dado. Lo pueden modificar aquí perfectamente. Si van pinchando aquí, ¿cierto? Pueden ir cambiando los valores. Es una forma de hacerlo. O la otra forma es haciendo un doble clic en el elemento en sí. Por ejemplo, el Create. Doble clic y se abre mi ventana de edición de Create. Y esto es lo que nos va a interesar ahora en este video, particularmente en saber bien, ¿cierto? Cuáles son las posibilidades. El primero, ¿cierto? En el que dice aquí, este primer campo, dice create 1, ¿cierto? El nombre. Ese es el nombre, la etiqueta, ya, que tengo afuera. Yo puedo cambiar esto, por ejemplo, a llegada, y perfecto. Me lo va a replicar después cuando lo cierre, ¿cierto? Y no es nada más que una etiqueta. Ojo, sí, que yo no puedo usar dos veces la misma etiqueta en otro elemento. No, si creo, por ejemplo, otro create para la llegada de otra entidad, no puedo llamar la llegada de la misma manera porque entra en conflicto y porque el sistema no sabe, ¿cierto? Después identificarlas individualmente, por lo tanto va a lanzar un mensaje de advertencia que a alguna le tengo que cambiar un nombre. Por el momento esta la llamamos llegada. Después me dice tipo de entidad. Esto es muy importante porque cada create puede solamente crear un tipo de entidad en particular. Un sistema puede tener muchos tipos de entidades diferentes, pero cada tipo de entidad de esas diferentes que van a andar dando vuelta tiene que ser creado por un create separado, ¿de acuerdo? No es posible que un solo create haga varias entidades. Y por lo tanto aquí, ¿cierto? Este create va a estar creando este tipo de entidades que aquí se mencionan. Aquí, ¿cierto? Dice entidad 1. También, por defecto, ¿cierto? Arena da correlativos a las entidades cuando van apareciendo aquí con ese nombre. Yo puedo darle otro nombre perfectamente. Y una forma de hacer eso es seleccionar aquí. Y por ejemplo, voy a escribir cliente. ¿De acuerdo? Al escribir aquí, inmediatamente el sistema crea esta entidad llamada cliente. ¿De acuerdo? Hay otro lugar donde yo también puedo hacer esto, crear un tipo de entidad, ¿de acuerdo? Y posteriormente, ¿cierto? Lo vamos a ver. Pero aquí es igualmente válido escribirlo directamente aquí. Si yo la entidad la creé en otra parte, aquí yo podría sí usar la lista desplegable para ver cuáles son las otras entidades que el sistema tiene creadas y asignársela a este create. Ahora, distintos creates pueden crear el mismo tipo de entidad. Eso es una curiosidad. Por ejemplo, yo puedo hacer dos creates y que los dos creates me estén, ¿cierto?, generando clientes, este mismo cliente, este mismo tipo de entidad. Y eso lo permite el sistema básicamente porque puede que efectivamente para mí, genéricamente, para mi sistema cliente todos sean atendidos iguales y por lo tanto yo no necesito identificarlos particularmente dependiendo de su origen. Pero sí, eventualmente, para replicar el sistema, ¿cierto? Como es realmente, yo puedo tener, digamos, clientes que van llegando con distintas tasas de arribo, por distinta naturaleza, por el lugar de donde proviene, por ejemplo. Y en este caso, ¿cierto? Yo necesito un create que por cada tipo de arribo, por cada patrón de arribo que existan de clientes, para que, ¿cierto? Todos los tipos de arribo estén replicados con sus respectivas tasas y me llegan uniformemente, ¿cierto? Aquí al sistema. Vamos en algún momento, ¿cierto? En otros modelos a ver cosas similares, ¿cierto? Para ver cómo se pueden trabajar.
La sección siguiente, esta central, es una de las fundamentales, ¿cierto?, para estudiar el comportamiento de mi sistema. Es el tiempo entre arribos, ¿ok? Aquí yo lo que defino es bajo qué función de distribución de probabilidad van a operar los tiempos entre arribos de una entidad con respecto a la siguiente. Esa es la forma estándar en que un modelo de simulación, digamos, mide el tiempo de un cliente, digamos, entre los arribos de clientes. Es de un cliente al siguiente. Y si ustedes aquí extienden donde dice tipo, se van a fijar que tiene 4 opciones. Random, que dice expo, por exponencial, por la función exponencial. Programa, schedule. Constant, que es un tiempo fijo. Y expresión, ¿ya? La primera, ¿por qué la función exponencial viene aparte? Es porque es la más usada, sin duda, dentro de simulación para replicar comportamientos de llegada cuando son aleatorios. Porque es un tema, obviamente, que viene de la estadística. Se llama que la función exponencial es una función sin memoria, en el fondo, y la llegada del siguiente cliente depende solamente del momento en que llegó el cliente anterior. Yo necesito guardar más información que el tiempo en que el último cliente llegó para generar la próxima observación. Y eso, en términos de replicar la realidad, en términos de replicar el comportamiento de prácticamente cualquier sistema donde la llegada es aleatoria de los clientes, es muy fiel. Efectivamente funciona y representa muy bien la realidad. Entonces, por eso la exponencial se utiliza en este sentido. El parámetro que tiene la exponencial es en promedio, cada cuánto tiempo llega un cliente. En este caso, por ejemplo, decimos 1. Y al lado tiene la unidad, ese número con respecto a qué plazo de tiempo es, en este caso horas. Por ejemplo, un cliente por hora. Quizás puede ser mucho, podemos decir, aquí tiene segundos, minutos y días también. Podemos decir minutos y que un cliente llega cada 5 minutos, por ejemplo. ¿Cierto? En promedio, ¿de acuerdo? Es en promedio. Si ustedes aquí observan una hora, no van a tener exactamente el múltiplo, ¿cierto? De que les concuerde exactamente con la hora, porque esto es en promedio, a veces pueden ser pocos más, pocos menos, ¿cierto? En realidad eso es lo que precisamente yo quiero que el software de simulación haga, que genere esa aleatoriedad para estudiar el comportamiento. Las otras opciones, schedule, se refiere a un programa y esa opción yo la utilizo cuando tengo variaciones en la tasa de arribo durante el día, ¿de acuerdo? Si yo pincho ahí, se fijan, lo que me va a preguntar es el nombre del programa. Y eso es cierto, está acá al lado, ¿cierto? Digamos, las ventanas, unas tablas, ¿cierto? Que vamos a ver posteriormente. Ahí es donde yo creo, ¿cierto? Mi programa con distintas tasas de arribo, ¿cierto? Por segmentos horarios. Y eso es lo que acá me va a leer después. Entonces, de esa manera yo puedo tener en un día, por ejemplo, de atención, distintas tasas de llegada. Constante es obviamente un número fijo. Aquí, por ejemplo, vuelvo al 5 minutos, pero aquí sí llega cada 5 minutos el cliente, exactamente cada 5 minutos. Hay sistemas automáticos, ¿cierto? Que sí funcionan así y por lo tanto esto me permite representarlo como corresponde. Puede que una vez que llegue el elemento, ¿cierto? Internamente sea aleatorio, ¿cierto? El tiempo que se demora en pasar, pero la llegada es constante. Y aquí, ¿cierto? Puedo representarlo. Y expresión, fíjense, si ustedes abren aquí, aparecen un montón de otras funciones de distribución de probabilidad. Está la exponencial nuevamente, pero también está normal, triangular, uniforme, Erlang, beta, gamma, etcétera, etcétera. También se puede modelar, lógicamente, a través de cualquiera de ellas el arribo de entidades, pero como son menos frecuentes de utilizar en la simulación, por eso, ¿cierto?, aparecen de esta manera. Otra forma, digamos, y también lo permite esta expresión, es que yo puedo crear la fórmula matemática que represente y calcule cada cuánto tiempo llega un cliente y la puedo escribir aquí. También no tengo por qué usar necesariamente algo de esto, sino que puedo yo aquí plantear esa fórmula matemática. En ese sentido vamos a ver, ¿cierto?, que Arena internamente maneja variables, como cualquier software de programación, por ejemplo, cualquier lenguaje de programación, tal cual, o como Excel, maneja variables, ciertos valores que yo puedo ocupar y eso, ¿cierto?, aquí se podría emplear para crear el tiempo entre siguiente arribo.
Vamos a dejarlo en exponencial, como le digo, que es lo básico. Y estos otros tres parámetros también están relacionados lógicamente con las llegadas y lo que representa es, primero, cuántas entidades llegan por arriba. ¿Por qué podría yo querer eso, cierto? ¿Por qué quiero tener control sobre eso? Normalmente, por ejemplo, uno puede pensar que llega un cliente por cada arribo, pero eventualmente, cierto, hay sistemas por su naturaleza que llegan clientes o entidades a ser procesadas en pack, porque, por ejemplo, tienen que ser transportadas y vienen, por ejemplo, de a 8. De acuerdo. Entonces, van a llegar, cada vez que lleguen entidades, siempre serán 8. Y ahí obviamente yo lo puedo representar, escribir aquí y de esa manera, ¿cierto? Cada generación de entidades será en paquetes de a 8. Máximo de arribos. ¿Cuántos arribos como máximo van a llegar? Aquí es donde viene, ¿cierto? Este tema que conversamos en otro día que les mencioné, que hay poblaciones donde son números finitos, digamos, digamos, de entidades y por lo tanto es importante que yo también aquí indique, ¿cierto?, cuánto es lo máximo de clientes que podría llegar, porque de lo contrario el sistema no se comportaría como es la realidad. O bien puede que la población sea para efectos del modelo infinita, pero yo puedo, ¿cierto?, querer un máximo de arribos específico porque, por ejemplo, es un sistema que reparte números, que se hace con cita, que hay cupos y por lo tanto yo no voy a recibir más personas. En ese caso sí, puedo limitar que la cantidad de entidades que lleguen no pase de ciertos números. Puede generar menos, por motivos aleatorios puede generar menos, pero no va a generar más, solamente lo que yo le diga. Y el último parámetro que está aquí es la primera creación. ¿Ya? ¿Cuándo yo creo la primera entidad? Si dice 0 es porque desde el momento 0, digamos, el sistema tiene la posibilidad de crear una entidad. No es que la primera siempre la cree exactamente en 0, sino que en 0 calcula cuando llega la primera entidad. Si yo le indico otro número, en ese momento el sistema va a calcular cuando llega la primera entidad. Esto se hace porque hay sistemas que eventualmente parten antes o funcionan antes o necesitan hacer algo antes de estar recibiendo clientes o bien de cierto tipo de clientes no llegan antes de cierta hora y por lo tanto eso yo lo puedo controlar en ese campo. Al aceptar aquí, ok, fíjense que cambio el nombre a llegada, ¿de acuerdo? El proceso por ahora no lo vamos a tocar, le vamos a dedicar un video aparte al proceso por los detalles, ¿cierto?, que implica, pero lo vamos a dejar, ¿cierto?, de manera genérica y como process 1, en este caso 1. Y el dispose. Dispose, si ustedes le hacen un doble clic, no tiene parámetros. Le podemos cambiar el nombre. Le vamos a llamar salida, ¿de acuerdo? Pero no tiene, ¿cierto? Ninguna parámetro que regular. Fíjense que dice registrar las estadísticas de entidad. Eso es para que cuente cuántas entidades salen por aquí. Yo puedo crear eventualmente distintos dispose, usar distintos dispose. Lo importante es que todas las entidades vayan a terminar a uno de ellos, porque puedo querer distintos dispose para contar distintas salidas, porque quizás mi flujo es de tal manera, ¿cierto?, que yo que necesito contar eventualmente cuántas unidades salieron o siguieron ciertos procesos, por ejemplo, ciertas rutas específicas, y si puedo diferenciarlas a la salida, ¿cierto?, me servirían distintos dispose en ese caso, y ahí podría tener la cuenta aparte. A la medida que vayamos viendo otros ejemplos, ¿cierto?, ahí nos vamos a ir encontrando. También por comodidad, a veces, ¿cierto?, uno puede crear distintos dispose para que la figura en sí del modelo sea un poco más amable. Teniendo esto, ¿cierto?, yo ya puedo hacer correr el modelo, y al hacer correr el modelo, lógicamente aquí yo voy a ver una animación, ¿cierto?, de elementos que están fluyendo. Por ejemplo, vamos a hacerlo correr. No nos hemos metido todavía, ¿cierto?, los parámetros de corrida, eso está en otro video, pero por el momento lo voy a hacer correr con los parámetros estándar y también con animación muy lenta. Al pinchar, ¿cierto?, ahí, fíjense, empiezan las entidades a pasar. Fíjense cómo, ¿cierto?, van entrando. Y ahí recién va saliendo, ¿cierto?, la primera entidad que entró. Fíjense que aquí hay un número 7, 8. Ese número indica cuántas entidades están dentro del proceso.
Este proceso no tiene fila, ¿de acuerdo? Así como yo lo dibujé, como lo hice, no genera cola, ¿ya? Porque las colas dependen cuando hay límite de recursos y el proceso de manera genérica no tiene límite de recursos. Por eso todos pueden estar simultáneamente adentro. Fíjense que en la llegada tengo también un indicador de cuántas entidades ha creado y en la salida cuántas entidades se han ido. Esos indicadores están normalmente en todos los elementos de arena y yo puedo ver, ¿cierto? En el sector, en esa unidad, cuántas entidades hay. En este caso también, bueno, ven que la animación, ¿cierto? Es un reporte que va caminando a través del sistema. En este caso, ¿cierto? Eso se puede cambiar también y vamos a ver posteriormente cómo puedo personalizar un poco más, ¿cierto? La gráfica. Pero por el momento, ¿cierto? Queremos representar esto, la llegada de entidades, la dejamos finalmente aleatoria cada 5 minutos, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Estas entidades van a la salida una vez que son procesadas.